contentísimo de estar una vez más en este programa que Dios nos permite transmitir en vivo a través de este canal de YouTube de Julio Gaba y Gaba Network. Disculpen el retraso, tuvimos que entrar rápidamente porque tenemos un retraso casi de seis minutos. Eran problemas técnicos, pero gracias al Señor ya estamos en el aire. Ya resolvimos los problemas técnicos y estoy contento porque ya está con nosotros nuestro pastor Alvin Carrasco. Y de verdad yo sé que vamos a tener un momento sumamente precioso en el día de hoy. Y usted no debe despegarse. Y las personas que ya están conectados, por favor, compartan esta transmisión. Y saben que la pueden ver de inmediatamente desde que se termine esta transmisión en vivo a través de nuestras redes sociales y nuestro canal, principalmente de nuestro canal de YouTube. Sumamente contento, le damos la bienvenida a Gregorio Martínez de Toca Viajar, hermano mío, que ya está en sintonía desde Santo Domingo. De verdad, muchas gracias por estar en sintonía y vamos a darle la bienvenida a, en un momento, no coman ansia, así que se dice, no coman ansia. Vamos a poner esto y en un momento estamos con ustedes con este programazo en el día de hoy. Excelente, ya gracias al Señor por estar en sintonía. Vamos a darle la bienvenida al pastor Alvin Carrasco. De verdad, un placer estar con él en el día de hoy. Me honra, de verdad me honra tener el pastor con nosotros en el día de hoy. Es un ministro de la palabra de Dios y algo que me encanta de él es su pasión por la enseñanza. De verdad, es algo que no se tiene mucho. Sin embargo, el pastor tiene esa ansia y ese amor por la enseñanza. Bienvenido, pastor. ¿Cómo se siente? Muchas gracias, Julio. Muy bien, gracias al Señor. Gracias por la invitación que me haces de estar aquí en tu programa, para la gloria y la honra del Señor. De verdad, contentísimo y gracias a usted por aceptar la invitación. Eh, Me siento agradecido del Señor de poder compartir con usted y no solamente con usted, sino llevarle alguna información a las personas que pueden ver esta transmisión. De verdad quiero expresar mi agradecimiento, no solamente por aceptar la invitación, sino por el trabajo que ha estado haciendo. Tenemos conocimiento de los trabajos que ha estado haciendo y de verdad me encantan porque una de las cosas que admiro de un ministro es su pasión por la enseñanza. En el día de hoy, para corroborar con eso que digo, en el día de hoy vi una de sus cápsulas y hablaba exactamente de eso.
de la enseñanza y nuestro pueblo, así como lo dice la palabra de Dios, eh, perece por falta de conocimiento. Es lamentable que nuestro pueblo tenga esa problemática. Sin embargo, cuando tenemos hombres como usted que tienen pasión por la enseñanza, y esta enseñanza de la palabra de Dios de verdad me llena de mucho orgullo. Así que bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por esta invitación. Sí, cada vez que salgo a la calle veo la oportunidad de ser enseñado yo mismo y también a la vida de otras personas. Y eso lo hacemos mediante cápsulas diarias. Así que gracias a ti por esta oportunidad que me das y con mucho gusto vamos a la carga. Excelente. Primero, pastor, yo quisiera que la gente le conociera. Antes de ir al mambo, yo quisiera que la gente lo conociera un poquito. ¿Quién es Alvin Carrasco? Sé que en la actualidad está aquí en La Romana pastoreando la iglesia central de la profecía. Tengo muchas personas ahí que me dan los reportes y son reportes buenos, de verdad. Y yo quiero saber quién es Alvin Carrasco. Bueno, Alvin Carrasco es un muchacho oriundo de Barahona. Puedo usar la terminología muchacho, porque Que me se ve siento muy todavía joven, un que sea de muchacho. paso. Sí, claro. Oriundo de Barahona, ya nací, crecí, estudié hasta el bachillerato. Luego vine a Santo Domingo. Claro, en Barahona conocí al Señor. Trabajé allá como líder de jóvenes, eso fue en el año 1991, y desde ese momento hasta ahora no he cesado de estudiar la palabra de Dios y de caminar al lado de otras personas, gracias a mis pastores que me estuvieron instruyendo. Vine a Santo Domingo a estudiar. Me gradué, me licencié en contabilidad, me casé en Santo Domingo con la mujer más bella del universo, y con la cual creamos tres maravillosos hijos que ya son adolescentes. Ya mi hijo mayor estudia arquitectura, el segundo estudia medicina y la pequeña, como le decimos en la casa, va a terminar el bachillerato ahora este año. Es decir, ya no son tan pequeños. Y nosotros seguimos jovencitos para la gloria y la honra del Señor. Qué bien, excelente. ¿Cuándo inicias? Tenemos varios años pastoreando. Fuimos llamados en la Iglesia de Dios de la Profecía. Pastoreamos en Santo Domingo en la Iglesia de Dios de la Profecía en el Ensanche Quisqueya, en la Iglesia de Dios de la Profecía en Cristo Rey, y luego fuimos enviados a los frailes donde estuvimos los últimos 5 años, y en octubre pasado, por la gracia y misericordia del Señor, fuimos enviados aquí a la ciudad de La Romana, a la iglesia central, de la cual estoy feliz de estar aquí. Primero porque La Romana es una ciudad muy bella, de gente muy bonita, Claro que sí. en todo el sentido de la palabra, sí, en todo el sentido de la palabra, gente muy bella, muy bonita, y sobre todo la pasión que tiene la gente por el Señor aquí. Y nosotros, gloria a Dios por eso, salimos de la complicación del tránsito de Santo Domingo. Aquí todo es mucho más liviano. En Santo Domingo es un caos, Es eso es un un caos, por eso nos sentimos felices de estar aquí. Alvin, ¿qué tiempo tiene pastoreando y cuándo inicias? El llamado al pastorado a mí me lo hicieron la primera vez en el 2007. Bien. Nosotros rechazamos ese llamado. Luego nos lo hicieron otra vez en el 2009, lo rechazamos. Ya no pudimos echar para atrás cuando en el 2012, 2013 nos llama a pastorear una iglesia. Ahí no pudimos decir que no. Fue un reto para nosotros debido a que yo estaba sumergido en todo el ámbito empresarial, trabajando mi profesión, ganaba bien, no estaba pensando, lo que menos pensé era pastorear y dejar toda una historia en la parte financiera de las empresas
y trabajando allí. Dejar todo eso para luego dedicarme al pastorado para mí fue un reto. Ok. Porque sí, yo trabajaba como líder en las iglesias, ayudando a los pastores, superintendente de escuela dominical, maestro, dando clases en los institutos. Sin embargo, nunca pensamos en el tema de dedicarnos al pastorado. Hace 2 años que ya estoy dedicado por completo, a tiempo completo al pastorado, y para mí ha sido un reto. Imagínate para mi esposa, porque ella al principio no lo creía ni lo quería, pero gloria al Señor, a Él damos la gloria. Pero, Alvin, solamente tiene 2 años en el pastorado. Sí, dos Wow. años en el... no, 2 años no, desde el 2013 hasta la fecha. No, no son 2 años entonces. Estamos hablando de 7, 8 años. Exactamente. Ya. Claro, los últimos 2 años han sido dedicados completamente a esto, Ok. Entonces, Alvin, porque yo trabajaba para una empresa y entonces mi tiempo era dedicado a la empresa y luego el resto del tiempo que me sobraba era para el pastorado, pero los últimos 2 años han sido 2 años de mucha carrera. y de verdad, una pregunta. ¿Piensas, porque a veces el hecho de que alguien te ministre y te diga, mira, Dios te está llamando para el pastorado, yo siento que el Señor te está llamando, y ver eso patente durante el transcurso del pastorado, son dos cosas diferentes. ¿Crees tú que de Así repente es. eso se ha hecho patente? Es decir, Dios te llamó. Sí, mira, una de las realidades del pastorado es que por el Espíritu Santo Dios te cambia el corazón. Ya no sigues viendo las ovejas como ovejas, sino que empiezas a ver las ovejas como, no, las ves como en el alma. Ves el alma que debe ser rescatada y salvada de esa persona. No miras más nada y Dios entonces te cambia el corazón, ya no sigues viendo la gente igual, ahora estás velando por ello, estás interesado en ello, en su crecimiento, en su desarrollo espiritual, y eso es lo importante. Creo que el llamado viene y se hace evidente y se hace patente, no solo en el pastor, sino también en toda la familia del pastor, porque toda la familia entiende ese llamado y acepta el llamado porque sabemos que no es nuestro, no fuimos enganchados, como hay muchos enganchándose por ahí, no nos interesa tampoco el enganche, sino que entendemos que esto es de Dios y aceptamos la voluntad de Dios para con nosotros. Ya que usted hizo esa introducción pequeña con respecto al enganche, pastor, ¿qué consecuencia física y espiritual? Esto no tiene que ver nada con el tema, sin embargo, se me ocurrió, ¿qué consecuencia física y espiritual podría tener tanto la iglesia como la persona en sí al momento de tener una congregación, un pastor enganchado? Mira, esa es una pregunta buscapié. Pero te voy a decir la verdad. Primero, lo que más existe ahora mismo son pastores enganchados. La Biblia siempre ha hablado de los falsos profetas, de los falsos maestros dentro del pueblo. Y el objetivo de esos falsos maestros es llevar vanidad. Es lo primero. El apóstol Judas es bastante claro cuando habla en toda su carta expresando este punto. También Pedro habla de ello y el apóstol Pablo y también el apóstol Juan. Todos hablan acerca del peligro del ministerio, de usurpar el ministerio, porque la gente anda buscando otro tipo de cosas. El que se engancha es, Jesús mismo lo dijo, que no era pastor, sino que era asalariado. Y muchos se enganchan por el salario que ellos supuestamente ven en el pastorado, cosa que yo no logro ver, porque ahí afuera cualquier persona ganaría más que lo que gana un pastor dentro de una congregación. Pero anyway, este no es el punto. El punto aquí es que cuando alguien se engancha al pastorado, el mal radica en
¿qué es lo que se le va a enseñar a la otra persona? Porque no se hace ahora con una enseñanza directa y pensada correctamente en el espíritu para el crecimiento y desarrollo de otra persona, sino que lo que se busca en este punto es beneficio del líder. Yo estoy calculando cuántos miembros hay en la iglesia porque lo que quiero es beneficiarme, pero no estoy sembrando. La Biblia es bastante reacia y clara con esto, y sobre todo en Malaquías se habla a los sacerdotes porque ellos daban al pueblo pan inmundo. Entonces en las iglesias hay muchos hombres que están enganchados dándole al pueblo pan inmundo, y al final ellos se la verán con el Señor. Excelente, usted sale rápido, excelente. Muy bien, pastor. Excelente, sé que esta no puede ser el primer encuentro, para nada. Vamos a lo que nos compete en el día de hoy, la iglesia en pandemia. La primera pregunta que siempre le hago a las personas que estamos trayendo a este segmento es la siguiente. ¿Usted cree que el título de este segmento está muy fuerte? Yo me pasé, o en efecto, la iglesia está en pandemia. Sí, yo creo que sí. Antes de que llegara el coronavirus, ya la iglesia estaba en pandemia. Espérese, espérese, pastor, espérese. Así no, póngame, Berenice, póngame algo, no me diga eso. ¿Sabe por qué? Eh, discúlpenme, Bere. Sí. Toma, ¿sabe qué? ¿Por qué yo digo espérese, pastor? En el día de ayer entrevistamos a un ministro, un evangelista, y él nos dijo, llévaselo a mamá. Y ella le dijo, él le dijo, me dijo durante la entrevista que la iglesia no estaba en pandemia. La gente pueden ver el video en nuestro canal de YouTube y van a ver la razón por la cual él dice lo siguiente, por la cual él dice eso. Durante el segmento completo, desde que comenzamos con el segmento, los pastores han indicado que en efecto la iglesia está en pandemia. Pero lo que usted dice me vuela la cabeza, porque usted dice, desde antes del coronavirus, la iglesia estaba en pandemia. Explíqueme eso. A ver, te lo voy a explicar. Mira, la iglesia venía enrutada desde los años 60, 60, 70, sobre todo con el movimiento que levanta Gigi Ávila, con una prédica muy fuerte, con una acusación hacia el pecado muy fuerte y con un llamado al arrepentimiento por la venida de Cristo muy fuerte también. Las últimas 2 décadas, o la última década prácticamente, ya con la desaparición de Gigi Ávila, la iglesia se ha olvidado de todo esto y hemos metido en la iglesia un humanismo rampante que nos lleva automáticamente a una pandemia generalizada dentro de la iglesia, una pandemia espiritual, yo le llamaría. Se ha dejado de predicar la venida de Cristo, se ha dejado, no solo en los púlpitos, también en las canciones. Ya en las canciones no se cantan canciones de sangre. Ya no se habla de la cruz de Cristo en las canciones porque se han vuelto comerciales, las canciones pseudo cristianas. Los predicadores se han vuelto muy flojos, y con esto no quiero decir que hay unos muchachos por ahí predicando que están bastante recios ellos, faltando el respeto y todo eso. No, no quiero decir eso, sino que la palabra de Dios sea trazada y no lo que se está predicando ahora, que se está predicando mucha psicología, se está predicando muchas palabras nuevas, vino nuevo, que la mayoría de veces se sale del contexto bíblico para únicamente dar lo que el predicador quiere dar. Entonces, eso trae en vez de traer un crecimiento del cristianismo, lo que trae es mucha información, pero poca vivencia, porque hoy los cristianos viven más alejados de Dios que nunca. Y entonces esta pandemia llega para que nosotros nos quedemos en casa y analicemos, hagamos un análisis de todo lo que nosotros hemos vivido, porque si esto no hubiera llegado el día de hoy o en este año 2020, en el año 2020 que pasó, todavía la iglesia estuviera sumergida en todo esta doctrina de evangelio de la prosperidad que ha inundado las iglesias, este humanismo rampante,
el feminismo que se ha metido dentro de las iglesias y sobre todo la predicación de la visión positiva de Aristóteles, todo ese positivismo que hoy vamos a la iglesia y parecen más el negocio de Amway que una iglesia predicadora de la sangre, del martirio y del sacrificio de Cristo. Es por eso que desde el principio dije que la iglesia estaba en pandemia antes de esto. Pastor, cuando usted se refiere a esa ¿cómo se dice? Humanización. Humanización campante, ¿a qué usted se refiere específicamente? Bueno, se ha levantado mucho el ego humano. Hoy se habla de lo que tú eres y lo que tú portas y lo que tú llevas y no se habla de lo que Cristo hace en ti. Sin entender de que aquí lo importante no eres tú, aquí lo importante no es el hombre. Porque si el hombre no hace lo que está llamado a hacer, Dios va a tomar a alguien más que lo haga. Entonces, claro, lo importante no eres tú, lo importante es Cristo, el sacrificio de Dios y el propósito de Dios. Y si el propósito de Dios es que tú mueras en el camino, gloria a Dios. Eso fue lo que pasó con Esteban. Claro. Dios permite que Esteban sea apedreado, sea lapidado para que su propósito siga hacia adelante. ¿Y cuál era el propósito? De que los cristianos suelten a Jerusalén, se vayan de Jerusalén a predicar en otro sitio. Entonces hoy no, dentro de las iglesias hoy hay una predicación de un humanismo, de un existencialismo. Se predica esa filosofía existencialista con mucho ahínco y se presiona y se presiona y se presiona y Cristo brilla por su ausencia. Estamos peor que la iglesia de la Odisea. El Señor tuvo que decirle, yo estoy a la puerta y llamo. Lamentablemente. Entonces, el tema del segmento no está de más. Creo que el tema conviene. Entonces, basándonos en esto, ¿esta pandemia afecta o beneficia a la iglesia? ¿O las dos cosas? Y puede decirme por qué. Bien, yo creo que más que afectarla, trae a la iglesia a su realidad. A ver, para que nos entendamos, la afecta porque ya no nos podemos reunir con tanta frecuencia como lo hacíamos anteriormente, pero la beneficia porque nuestros hogares se han convertido en casa de Dios y puerta del cielo. La afecta porque ya no se colectan las ofrendas. Tú sabes que se tomaban media hora y una hora en los templos para colectar las ofrendas. Sí. Ya eso no se está haciendo. Ahora estamos bastante holgados en el tema de la ofrenda, estamos estrechitos. En eso se afecta, pero se beneficia en el de que nos haga entender de que Dios es soberano, de que Él tiene el control y de que Él sabe lo que está haciendo. Dios no está inventando a Él. Dios sabe lo que está haciendo. En medio de esta situación difícil, la iglesia va a crecer, porque la iglesia crece siempre en la persecución. La iglesia siempre crece cuando se le prohíbe hacer algo. Ahí es donde la iglesia crece. Si nosotros nos vamos a la historia de la iglesia, nos vamos a dar cuenta que en Roma, mientras los cristianos eran perseguidos y asesinados, la iglesia no dejó de hacer su trabajo. ¿Por qué? Y fíjate, y voy a ser bastante recio con esto. Quien destruye la iglesia es la propia iglesia. Fuerte eso. Las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. Se puede levantar el diablo, se puede levantar el presidente, se puede levantar una nación, se puede levantar Adolfo Hitler otra vez a perseguir la iglesia, se puede levantar Mussolini, se puede levantar Trujillo, y ellos no van a acabar con la iglesia porque el imperio romano no pudo con la iglesia. ¿Sabe quién destruyó la propia iglesia? La propia iglesia. Cuando nosotros empezamos a aceptar las dádivas del mundo, entramos en el periodo oscuro en el año 325 y eso se mantuvo en la historia por más de 1000 años. La iglesia sometida en una etapa oscura. Entonces Dios tuvo que levantar a hombres. Lo mismo pasa el día de hoy.
nosotros somos los que dañamos la obra de Dios que Dios hace en las vidas cuando empezamos a juzgar, cuando empezamos a criticar, cuando empezamos a señalar al hermano, cuando empezamos a hablar mal del hermano. Entonces, la pandemia no dañará a la iglesia, la pandemia beneficia a la iglesia, porque aquí se sabe quiénes son los verdaderos hijos de Dios en medio de Dios. Excelente. Pastor, hay una pregunta que mucha gente se hace y sería hasta tabú. Y incluso los no creyentes se hacen la pregunta y es sumamente delicada. Y yo quisiera que usted me diga cuál es su opinión al respecto. ¿Quién es el responsable de esta pandemia? ¿O quién la provocó? Número uno, Dios, Satanás o el hombre. Qué tremenda pregunta. Yo diría que, a ver, Dios nunca será tentado por el mal. Pero ojo, no quiero decir que la pandemia sea algo malo. Ahora, debemos nosotros admitir de que Dios es soberano. Dios permite todo lo que pasa. Ahora, crear un virus en un laboratorio, porque realmente tenemos datos de más de que este virus fue creado en un laboratorio. ¿Para qué? No lo sabemos. Pero en esto es donde podemos ver en la estatua de Nabucodonosor, la estatua del sueño en el libro de Daniel de Nabucodonosor, donde veía al barro ligado con el hierro. Aquí podemos ver al hombre ligado con el misterio de la iniquidad. Y el hombre se presta para eso, para hacer maldad, porque las guerras de los hombres han sido o por mujeres, por sexo, o por riquezas, o por territorio. Y yo creo que aquí la pandemia vino como una respuesta a la guerra económica que quiere tener el mundo, sobre todo países que van en desarrollo hacia esa riqueza para llegar al primer lugar, como es el caso de China, versus Estados Unidos, pero eso sería tema de otro capítulo. El hombre guiado por Satanás es quien ha traído todo sentido, porque en medio de ellos Dios siempre tiene una respuesta. Entonces, pastor, podemos concluir indicando que esto fue creado por el hombre y permitido por Dios. Sí, siempre le permitirá estas cosas, porque al final Dios siempre tiene una respuesta. Dios lo sabía que esto iba a pasar, pero Dios en medio de ello va a hacer que crezcamos y que naveguemos por buenas aguas. Pastor, ¿cuál es el panorama de la iglesia en sentido general en la actualidad frente a la pandemia? Ya que tenemos ya casi un año de pandemia, ¿cómo usted visualiza la iglesia? Si usted de repente pudiese pararse y mirar a su derredor, ¿cómo usted visualiza la iglesia? La iglesia ha cambiado y gloria a Dios por ello. Pero te voy a explicar una realidad de la iglesia. Nosotros en vez de ser cabeza de ratón, hemos sido cola de león. Déjame explicar qué es. A ver. ¿A qué me refiero con esto? A ver, mira, en todo hemos ido detrás. Por ejemplo, cuando salió la radio, la iglesia fue la primera en predicar que eso era la cajita del diablo. Pastor, pero cuando el hombre transicionó de la radio a la televisión... Pastor, para que probablemente usted va a conectar su respuesta con una pregunta que tengo debajo. Esto pasa mucho. Y se la voy a decir. Ok. En términos físicos y espirituales, las reglas del juego en la iglesia cambiaron con respecto a la pandemia. No, es que es obligado que tengan que cambiar, porque si no cambiamos, nos embromamos aquí. Continúe. Que soltemos esto. Soltemos esto. Mira,
te decía que de la radio, cuando la comunicación transicionó de radio a televisión, entonces nosotros nos quedamos con la radio, porque empezamos a criticar la televisión porque decíamos, esa es la cajita del diablo, dejen de estar viendo novelas, dejen de estar viendo películas, y esos eran los mensajes de los domingos. Las mujeres que ven novelas, esos eran los mensajes. Sí. Entonces, mirábamos el televisor como la caja del diablo. Bien, cuando se transiciona y por ahí se oye que viene el internet, se transiciona de la televisión al internet, entonces nosotros los cristianos, la iglesia, agarra la televisión y entonces empezamos a criticar el internet, que es el sello y la bestia. Y todo lo que trae el internet consigo, que son las redes sociales, eso es del diablo. Cuando Facebook llega, no queríamos Facebook, predicábamos Facebook en la iglesia como que era el sello de la bestia, que es como decíamos, ese es el sistema que va a usar la bestia para perseguir al mundo. Bien. Ya se transiciona de Facebook a otra plataforma y ¿sabe qué hacemos? Nosotros entonces nos quedamos con Facebook. Pero ya todo esto cambió. Ahora la iglesia está moviéndose en todos estos aspectos de redes sociales. Gloria a Dios, porque ya eran justos. Ahora el sello de la bestia es otra cosa. Primero pasamos por los códigos de barra. Después pasamos por el Berichí. Ahora es una vacuna. Pero yo voy a hablar de eso en más detalle. Es decir, si la iglesia no entiende el proceso en el que Dios le ha permitido caminar, la iglesia se va a quedar desfasada. Estamos discutiendo desde los púlpitos cosas que no deberíamos discutir. Lo único que deberíamos dar es no mirar la palabra de Dios lo dice bien claro. ¿De dónde viene mi socorro? Yo tengo que mirar a los montes, mirar hacia arriba, porque de ahí es donde viene mi socorro. La respuesta que necesita la iglesia viene de Dios, no viene de una pandemia ni viene del mundo. La respuesta que necesita la iglesia viene de la palabra de Dios. Por lo tanto, hasta que la iglesia no se sumerja en la palabra de Dios, no vamos a caminar, hermano. Hemos avanzado, claro está, pero deberíamos estar mucho más allá. Por ejemplo, las reglas del juego con respecto a la iglesia, físicamente y espiritualmente, esto en su totalidad sería para beneficiar a la iglesia, o qué margen podría no beneficiar a la iglesia con respecto al crecimiento. Bueno, todo depende. Todo dependerá del liderazgo de la iglesia. Si el liderazgo es un liderazgo de avance que se sientan a discutir lo que será de la iglesia los próximos 5 años, cosa que dudo que la iglesia estén haciendo. No. Me da pena esto y vergüenza. Es lamentable. Las iglesias no se están sentando a discutir qué va a hacer de la iglesia los próximos 5 años, los próximos 10 años. No nos estamos sentando a discutir, óyeme, ¿cómo nos vemos en 25 años? Y entonces no estamos preparando a esa generación que nos va a sustituir. Lamentable. Una vez más, estamos pensando en cosas que no deberíamos estar pensando, debemos estar mirando más allá. Entonces, todo esto va a depender del liderazgo. Si el liderazgo no se sienta a velar por las cosas que deben impactar al mundo y a sembrar en lo verdaderamente necesario, la iglesia se quedará desfasada. Mira, en Estados Unidos diariamente están cerrando miles de iglesias. Y aquí en el país, lo que pasa es que esto está tapado, está callado, pero están cerrando iglesias todos los días porque el liderazgo se quedó desfasado. El pastor está esperando que le digan qué hacer. Cuando tú ves en una iglesia que el pastor está esperando que le digan qué hacer, es una iglesia que no le queda mucho tiempo. Lamentable decirlo y doloroso, pero es así, hermano. Sumamente lamentable. Pastor, esta pregunta entra en esta conversación. El uso de la tecnología en la iglesia fue un tema tabú en muchas congregaciones e iglesias. En la actualidad la iglesia ha tenido que utilizarla como su fuente principal para la evangelización y el contacto directo con sus miembros. Este fenómeno de la tecnología en la iglesia
trae alguna relación con lo que dice la Biblia con respecto a que la ciencia se aumentaría en los últimos tiempos y que Sí, no, claro, y que este aumento claro. favorecería a la iglesia con la predicación del evangelio por todo el mundo, como también lo dice la Biblia. Sí, no, 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 claro, y nosotros no podemos darle la espalda a eso. Recuerda que lo único que nunca varía es los principios de Dios. Dios nunca varía. Ahora, cada temporada, y de esto hay que hablar, cada temporada Dios se mueve con la generación de esa temporada. Recuerda que David en una ocasión tuvo que usar un grupo de hombres para que conocedores de los tiempos para trabajar con ellos. Entonces, nosotros no podemos ser ajenos a la realidad que está viviendo la iglesia hoy. No podemos seguir trancados. Óyeme, ya este no es el tiempo 2021 de usar proyector en las iglesias. Ya nosotros no estamos en eso ya. No, 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 no estamos en eso. Eso es fuerte, pastor. No, Sumamente pero es una fuerte. realidad. Bueno, pero te lo digo más. Hay iglesias todavía que cuando se va la luz prenden vela. Fuerte. Entonces, si la iglesia no aprovecha este empuje, este avance que está dando la tecnología para la iglesia también a envolverse en la tecnología y moverse en esa ola, no estoy diciendo que la iglesia negocie los principios de la fe, no estoy diciendo que la iglesia negocie los principios de Cristo. Me estoy refiriendo a que la iglesia siga con los principios de la fe, los principios de Cristo, pero que se monte en la ola de la tecnología y aprenda a surfear en la ola de la tecnología, porque eso va a ser el mayor impacto y el mayor alcance a las vidas perdidas. Claro que sí. Y es sumamente lamentable de que a esta altura de juego, cosas como las que usted dice estén pasando. Quizás una de las razones por la cual hago este segmento es porque yo entiendo que la iglesia tiene poca información, pero no poca información con respecto a lo que pasa con la pandemia como tal, porque en el mundo hay mucha información. Cuando yo digo poca información con respecto a la iglesia, con respecto a los líderes, que de repente es un poco difícil poder pensar que un liderazgo pastoral tenga que estar esperando qué voy a hacer. Incluso a esta altura de juego usted puso 10, usted puso 5 y 7 años y eso es demasiado, demasiado. Yo tengo conocimiento de que lamentablemente hay iglesia fuerte ya que ni siquiera son capaces a esta altura de juego de hacer una programación anual ni de proyectarse anualmente. Y eso da mucha pena en el No, mundo que vivimos. pero tú te vas muy lejos a hablar de programación anual, hermano. Tú tienes una programación semanal. Ellos no saben, mañana es domingo y no saben quién va a predicar mañana ni quién va a dirigir. Eso es sumamente... Y con esa actitud no hay forma de que se pueda enfrentar el mundo actual que estamos viviendo. ¿Me está entendiendo? No hay Bueno, forma. La Biblia dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces en su trato con los demás que los hijos de la luz. ¿Por qué? Porque las empresas, por ejemplo, no se organizan. Una empresa no empieza una operación de un año sin antes tener un presupuesto aprobado. Las iglesias no saben lo que es un presupuesto. Una iglesia no sabe lo que es el manejo correcto de una finanza. Una iglesia no sabe lo que es llevar una finanzas correcta, una contabilidad correcta. Entonces, hay muchas cosas que nosotros, miren, y voy a ser sincero con esto. Olvidémonos de que Cristo viene por todos estos tiempos, porque la iglesia está sumergida en otras cosas y todavía no puede mirar lo que los tiempos nos están diciendo sobre la venida de Cristo. Y esto es lamentable. Muy lamentable. Pastor, hay un tema sumamente fuerte que surge a raíz de esta pandemia y del coronavirus y ha tocado la mente de muchos cristianos, incluso no cristianos, por las tantas especulaciones con que se ha manejado este tipo de tema hace muchos tiempos. Estamos hablando
del 666, del sello de la bestia, de la venida de Cristo y un sinnúmero de temas que vienen exactamente por ahí. Es como si fuera escatología pura. Estamos hablando de que usted sabe lo que pasó en el 2000, en el 2000, 99-2000. Y cada X tiempo se arma un meneo con respecto a este tema. ¿Qué dice la Biblia sobre el sello de la bestia y el 666? Bueno, muy buena pregunta. La Biblia no dice mucho. La Biblia no dice mucho sobre el 666. Yo he estado en clases de escatología con estudiantes y uno de los temas que trato es esto, pero lo trato a la luz de la Biblia. No se puede hacer una doctrina de esto cuando la Biblia no nos da base para hacer una doctrina. El libro de Apocalipsis nos está advirtiendo sobre algo futuro que vendrá, pero nadie puede decir a ciencia cierta qué es el 666. Sí, la Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 13 que el 666 será algo obligatorio y más que un número, porque es que debemos entender Apocalipsis como simbólico. Siempre lo decimos. Apocalipsis es un libro simbólico, que Dios nos está hablando por símbolo. Entonces, si el Apocalipsis es un libro simbólico en la mayoría de sus escritos, no podemos tomar Apocalipsis 13 como algo literal. Debemos tratarlo como lo que es, un símbolo. Allí en el 666 se está hablando de un símbolo y de que los hombres están aceptando el símbolo y están rechazando el planteamiento de Dios. Porque esto es lo que quiere básicamente decir Apocalipsis. El hombre está tomando el símbolo y rechazando lo que es lo que Dios le propone a ellos para salvación. Y cuando tú rechazas lo que Dios te propone para salvación, automáticamente estás perdido. No quiere decir eso que si yo me dibujo aquí, me tatúo. Imagínate esto, imagínate. Yo quiero que me entiendan, porque no quiero que vayan a creer que yo estoy mandando a la gente a tatuarse. No, quiero que entiendan lo que quiero explicar. Si yo me tatúo el 666 en la frente, amado hermano, ¿tú crees que ya yo estoy perdido por eso? Claro que no, porque el 666 no es simplemente un número en la frente o en la mano. Se trata de un rechazo, de una aceptación a un gobierno mundial. Si lees Apocalipsis te vas a dar cuenta que el que no acepte eso, entonces será perseguido y hasta será asesinado. Es lo que Sí. dice el libro de Apocalipsis. Entonces, el 666 no lo podemos ver algo como la vacuna es el 666, el berichí es el 666. No. Si viene la vacuna mañana, yo me la pongo. Yo soy el primero. Si aparece un berichí para poder pagar y en vez de andar con efectivo, que podamos pagarla, con pasar la mano, yo soy el primero que me la pongo. ¿Sabe por qué? Porque tengo el conocimiento de la palabra de Dios, que no se trata de cuestiones entendibles por nosotros. Nos está hablando de una mentalidad de rechazo totalmente a Dios. Es como esto, mira esto. La palabra nos habla de un pecado imperdonable. Sí. Que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero, ¿qué se refiere allí de blasfemar contra el Espíritu Santo? Lo que la palabra me dice es el rechazo total a la obra que Dios hace por medio del Espíritu Santo en tu vida. Porque el Espíritu Santo llega para convencerte de pecado, de justicia y de juicio. Pero si tú rechazas esa obra que el Espíritu Santo viene a hacer en tu vida, la pregunta es, ¿quién te convencerá de pecado? ¿Cuándo te arrepentirás? ¿Cuándo serás salvo? Por eso el Señor dice, es el pecado imperdonable, porque si tú rechazas la única fuente que te da la salvación a través del Espíritu Santo y tú rechazas al Espíritu Santo, ¿cómo serás salvo? No podrás ser salvo ni en esta vida ni en la otra. Lo Claro. mismo pasa con el sello de la bestia. Pastor, entonces hay unas preguntas que quedan sin efecto después de la declaración que usted ha hecho, que es, ¿cree usted que la vacuna contra el COVID-19 es el sello de la bestia? Queda sin efecto. No, hermano, Pastor, jamás. pastor, en nuestro país hay gente que se ha ido al extremo.
Yo he Sí, no, estado, no, evangélico también, hermano. pero campaña, yo he estado viendo protestas con respecto a gente en la calle indicándole a los evangélicos que no se vacunen. Pero mira, míralo así, míralo desde esta perspectiva. No seamos bíblicos. En esto te voy a pedir que no tengamos una mente bíblica, sino simplemente tengamos una mente lógica. Ok, tenemos el virus. Ha pasado alrededor de un año para poder conseguir la vacuna para eliminar el virus. ¿Tú crees que los científicos van a estar metiéndole a esa vacuna otras cosas para controlar a la humanidad, por ejemplo, para controlar el ADN de la humanidad? No, hermano, todavía no hemos llegado a esa tecnología. Todo esto es ciencia ficción que vemos en las películas de Hollywood. Nosotros tenemos que asentarnos y bajar a la realidad. Porque si todavía en un año, para conseguir la vacuna, tomamos un año y ya viene una nueva cepa que ya tienen que estar haciendo otra vacuna para controlar esa nueva cepa, ¿tú crees que se va a estar controlando? Julio, no te estoy escuchando. Un año, pastor, pero haciendo esfuerzos extraordinarios, porque Exactamente. son procedimientos de 10 años y haciendo No, pero esfuerzos. fíjatelo ahí, es que el ser humano es tan complicado, la misma contextura del ser humano es tan complicada que lo que puede funcionar para ti probablemente en mí no funcione, hermano. Tal Porque cual. nuestro ser es totalmente diferente. Tú tendrás enfermedades que acabarán con tu vida, pero yo tendré las mías que acabarán con... Y probablemente mi enfermedad a ti no te haga nada. Hemos oído de historias de personas que han tenido el coronavirus de 70, de 80 años y han salido bien, y hay a otros que le ha dado de 19 años y se mueren. ¿Tú te das cuenta? Entonces, el conseguir una vacuna para controlar ese tipo de cosas, eso no es asunto de que a esa vacuna vamos a meterle otras cosas para controlar el ADN de la gente. No, 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 eso es ciencia ficción, eso es película de sci-fi. Pastor, esta pregunta ya usted la contestó, pero yo quiero que con esa, porque usted lo hace claro, con esa claridad que le caracteriza, usted me diga claramente, ¿debe el cristiano vacunarse sí o no? Porque yo quiero, pastor, pastor, Sí, pero yo quiero, mi objetivo es que el que ve esta serie de Iglesias en Pandemia, yo sé, a lo más profundo de mi ser sé que hay personas, familias, que de repente están sentados esperando tomar una decisión, incluso para su familia, y decir, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál sería la decisión más correcta? Pero no solamente una decisión que alguien le diga, vacúnate y ya, sino que esta palabra puedan convencerlo porque trae consigo algo, trae consigo unos ingredientes que salen directamente de la palabra de Dios. No solamente que nos come, no, sí, no, sí por esto y por esto. Entonces, al momento de que usted diga categóricamente que sí y que ellos puedan ver lo que hemos estado hablando con respecto a la pandemia y a lo que ha hecho con la congregación, con la iglesia y lo que Dios ha permitido, que ellos puedan ser convencidos. Por eso quiero que me le diga a la gente que nos están viendo y a los que nos van a ver, ¿debe el cristiano vacunarse sí o no y por qué? ok. La respuesta es sí. Primero, porque deben cuidar, esto lo hacemos por amor. Una de las cosas que Pablo nos insta a hacer es que a todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, debemos hacerlo por amor. El libro de Corintios, de hecho, fue una carta expresa a levantar el amor de los corintios porque ellos no se amaban los unos a los otros debido a que había una división interna dentro del libro de Corintios. Habían problemas de división tremendo. Aparte de la cantidad de problemas que tenía la iglesia de Corintio, pero uno de los problemas más extremos que tenían era el problema de las divisiones. Había problemas sexuales,
había problemas en los dones y en la manifestación de los dones en el servicio de la iglesia, pero no se amaban. Fíjate que el capítulo 13 de Primera de Corintios, Pablo se lo dedica directamente al amor por el hecho de que ellos no se amaban. ¿Y por qué no se amaban? Porque estaban divididos. Entonces, Pablo les insta a ellos a que por amor al Señor hagan las cosas también por la conciencia del otro. Si yo realmente amo a mis hermanos, entonces yo tengo que cuidarme y cuidarlos. Y la manera de cuidarnos que nos está proveyendo ahora mismo el Estado y que está proveyendo empresas como Innovio, como mRNA, como Pfizer, está proveyendo vacunas para que nosotros podamos seguir abrazando a los seres queridos. Porque esta vacuna no viene para destruir el coronavirus, sino que viene para que nuestro cuerpo pueda levantar los anticuerpos necesarios y poder derrotar el virus, para que el coronavirus siga siendo, porque va a seguir con nosotros, esto va a ser endémico de la humanidad. Claro. Sin embargo, ya nuestro cuerpo va a crear los anticuerpos para poder destruirlo, para que cuando venga no nos haga el efecto, no nos haga el daño que se supone que nos iba a hacer si no tenemos la vacuna. Por eso yo le insto a los hermanos, póngase la vacuna por amor a los otros. De hecho, la palabra de Dios es bastante específica en esto, cuando habla de que Mateo 24, hay una parte en Mateo 24, cuando se habla de las señales del fin y las preguntas que le hicieron a Cristo, en los versículos 9, en los versículos 9, 10 y 11, está hablando de lo que se iba a dar en la humanidad, y era la falta de amor. Unos a otros se iban a entregar, unos a otros se iban a matar, se iban a aborrecer. Ustedes los van a aborrecer por toda la gente por causa del nombre de Cristo. Unos a otros se tropezarían, se entregarían unos a otros, se aborrecerían. Habría muchos falsos maestros, habría muchos engañadores por haberse multiplicado la maldad. Y aquí es donde está, el amor de muchos se enfriará. Ahora, ¿cuál es la, Señor? Diciéndole, ustedes tranquilos, porque el que persevere hasta el fin, ¿haciendo qué? Ahí es donde está la pregunta. Recuerda que lo que está hablando arriba es de la falta de amor. Amén. Entonces lo que está señalando aquí en el versículo es el que persevere hasta el fin amando. Si a mí han de quitarme la vida por amor de mis hermanos, yo no tengo ningún problema. Entonces, si yo realmente amo a mis hermanos, yo tengo que ponerme la vacuna. Si yo amo al impío y quiero que el impío venga tranquilo a la iglesia a adorar al Señor, o quiero que el impío acepte a Cristo de todo corazón, yo tengo que ponerme la vacuna. Yo como pastor, si quiero orar por los niños, yo tengo que ponerme la vacuna. Tú sabes que la membresía de la iglesia siempre quiere abrazar al pastor, siempre quiere ir a donde el pastor cuando se termina el servicio. Claro. Y si el pastor no está vacunado, entonces él no ama a esa gente. Claro, es así. Entonces, aquí el principio que debe regir es el amor. Yo me la pongo por amor a mis hermanos. Excelente, excelente. Y ese yoísmo se va automáticamente si pensamos así. ¿Debe la iglesia estar atento a los acontecimientos que se derivan del coronavirus y del gobierno? La iglesia siempre tiene que estar pendiente, pero no porque lo diga el gobierno o porque el coronavirus o por esto. Una de las cosas que yo le aconsejo a los hermanos, vea noticias solo para informarse, pero no se cargue de tanta cosa, porque mucha gente entró en depresión por la cantidad de noticias que oíamos a diario. Sí. Sobre todo en las redes hay cantidades de gente que vive enviando videos. Miren, los celulares los llenan de tanto disparate. Y sobre todo los cristianos evangélicos, escúchenme, evangélicos. Escucha esto, evangélico. Dejen de estar enviando tanto video, tanto disparate que a veces no edifican. En la gran mayoría de los casos. Los grupos de las iglesias se llenan de los hermanos, porque los hermanos quieren enviar todas las cosas por los grupos de las iglesias.
Pero hermano, el grupo de la iglesia debe ser solamente para información, no envíe tanta cosa, porque lo que usted está enviando es depresión a otra vida y después nosotros los pastores tenemos que fajarnos con lo depresivo. Entonces hay que tener cuidado. Tenemos que estar pendientes, mirando lo que está pasando, no solo en el país, no solo con las decisiones gubernamentales, ni solo con lo que está pasando en el coronavirus, sino que todo lo que está pasando alrededor del mundo, porque ya la Biblia señala qué es lo que va a pasar. Y todo esto se está acomodando a que venga el anticristo con su gobierno. Todo esto se va a desarrollar el aborto, eso va a venir, la ley del aborto va a venir, se va a multiplicar la maldad, los homosexuales, usted va a ver homosexuales presidentes y dirigiendo el país ahorita, porque hacia allá es donde va el mundo. La Biblia dice, se multiplicará la maldad, se va a multiplicar la maldad y eso va a hacer que el amor de muchos se enfríe. Pastor, Entonces tenemos que mirar eso. ¿cree usted que la pandemia del coronavirus es una trama que dará la entrada a un gobierno universal? Probablemente sí y probablemente no. No podemos asegurarlo. Nosotros estamos viviendo desde que Cristo vino, desde que Cristo fue asesinado, estamos viviendo lo que la Biblia llama principio de dolores hasta el día de hoy. Pero no sabemos cuándo esto se acabará, porque yo estoy seguro de que Cristo no viene en este año. Fíjate lo que te estoy diciendo, es algo bastante serio. Cristo no viene en este año, ni viene el año que viene tampoco. ¿Por qué? Porque hay cosas que se necesitan cumplir en la palabra de Dios, que están ahí, necesitan ser cumplidas. Pastor, yo me río porque al menos que uno no tenga ese convencimiento, no tenga al Señor, que el Señor haya rescatado. Uno no puede estar convencido de que no, el Señor no viene este año. Yo puedo tomar una pausa. Digo esto porque al momento que la Biblia habla de la gracia y te pone la gracia en la mesa y te da esa libertad. Cuando hablo de la libertad, me refiero a ser libre, pero te dice que no es una licencia. Te dice que Exacto. Para que no la tome como libertinaje, esa gracia es una especie de transformación. Exactamente. Y cuando tú eres capaz de ser transformado, tú puedes tener esa verdad, puedes tener ese conocimiento y no te va a dar esa licencia para tú decir, pero déjame coger un chance. Por eso me reí. No, porque es una realidad. Nosotros sabemos, bíblicamente, podemos ver que Cristo no vendrá este año, ni vendrá el año que viene tampoco. Sin embargo, la muerte está detrás de las orejas de cualquiera. Claro que sí. Los accidentes están ahí. Entonces, una persona que tenga pensado tomarse una licencia es una persona que no ha conocido al Señor. Excelente. Y que tiene por vana la gracia de Cristo y que tiene por vano el sacrificio de Cristo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con todos estos aspectos porque a nosotros nos vendió un evangelio de miedo y una venida de Cristo de miedo. ¿Cuántas veces no me soñé yo y me desperté temblando a medianoche porque Cristo vino y yo me quedé? Ese era el pensamiento. Sonó la trompeta y me quedé. Porque se nos metía el miedo, hermano. El día de hoy no podemos predicar el miedo. Tenemos que predicar el amor del Señor a la gente, hablándole la verdad, claro está, pero que ellos entiendan que si estamos aquí todavía es por amor por el amor que Dios tiene hacia los perdidos. Por eso Cristo no ha venido, por el amor que Dios tiene hacia los perdidos, porque el objetivo, el plan de Dios es que toda alma sea salva. Así que no podemos asegurar de que después de esto vendrá el anticristo, Cristo viene. No, falta mucho tiempo, ahí falta mucho todavía, porque hay cosas que deben ser cumplidas. La maldad tiene que ser parte de esta naturaleza, de la naturaleza humana. El apego a la inmoralidad, a la injusticia, sobre todo,
tiene que ser. ¿Tú crees que los temas de corrupción en este país van a mejorar o van a cambiar? Eso no lo cambia nadie. Aquí van a seguir siendo corruptos los políticos. Aquí, y muchos pastores también que se están metiendo a eso. Lamentable. Entonces, hacia allá es donde vamos, y hasta que la maldad no esté apoderada de este planeta, entonces el Señor no va a venir. Cuando la maldad sea parte de este mundo, entonces Cristo vendrá en las nubes del cielo. Pastor, ¿debe la iglesia seguir al pie de la letra las disposiciones de los gobiernos locales e internacionales? Al pie, bueno, la Biblia nos dice que debemos obedecer a las autoridades, siempre y cuando ellos no toquen los principios de Dios, porque ahí entonces se meterían en un problema con los siervos de Dios. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que no es al pie de la letra, que, a ver, yo me someto a ti siempre y cuando lo que tú me digas no afecte mi principio de coinonía, mi principio de adoración a Dios, porque cuando tú te metas con mi principio de adoración, de servir a Dios, cuando el gobierno diga, todo el que adore al Señor lo vamos a perseguir, lo vamos a matar, entonces ahí tú y yo vamos a tener un conflicto, porque yo no voy a dejar de adorar a mi Señor. Entonces, seguir al pie de la letra, no, es evaluarlo. Y aquí yo hago un llamado a los concilios, porque los concilios a veces están esperando lo que diga el gobierno para ellos decir, bueno y válido, vamos a hacerlo. No, hay que ver lo que dice la ley, porque este gobierno incluso ha errado. Por ejemplo, hace unos días mandaron a que queda prohibido los temas religiosos, el culto religioso, pero ahí también nos prohibían la oración, nos prohibían la comunión los unos con los otros. Entonces, por eso es que los concilios deben tener un equipo de abogados que pueda decir la ley y decir, no, lo que tú me estás proponiendo invade mi principio de ley, invade la Constitución. Entonces, no es seguir al pie de la letra, sino seguir, pero con lógica. Y seguir que no me afecte a mí y que no afecte tampoco a los feligreses. Así que todo esto debe ser sometido a las leyes y a la palabra de Dios también. De verdad, pastor, el tiempo nos traiciona porque para que la gente pueda consumirlo, pero de verdad yo estoy sumamente contento. Yo sí pensé que me iba a gozar y que de repente iba a ser un conversatorio bueno, amena, pero no pensé que iba a ser tanto. De verdad, yo le voy a pedir por favor que no sea la primera vez. Me encantó. Y así como estamos hablando, sé que podemos tratar otros temas, porque me gusta la forma como lo lleva, no es muy, ¿cómo le digo? Muy rígido. Y a veces a las personas que voy a entrevistar siempre le digo, no le dije a usted el tipo de entrevista que hacemos, siempre un chin de risa y ese tipo de cosas. Sin embargo, me encantó. De verdad, mucho respeto, pastor. Excelente. La iglesia necesita personas como usted para seguir creciendo y necesitamos que lo que usted hace pueda llegar bien lejos y que podamos emular, no emularlo a usted como tal, sino emular la cosa que hace positiva para la congregación. De verdad, excelente. Un mensaje final para la iglesia con respecto a lo que estamos viviendo en la actualidad. Bueno, para la iglesia, para los pastores, lo que quiero decirle a los pastores es que vuelvan al principio. Vuelvan al principio de guiar la iglesia, de prepararse. El pastor tiene que estar constantemente leyendo, constantemente estudiando, porque hay mucho pan para darle a la iglesia. Yo me da mucha pena. Oí un pastor que me dijo una vez, ya se me acabó lo que le iba a predicar a la iglesia. Y entonces yo le dije, bueno, pues entrega la licencia porque usted ya dejó de ser pastor hace tiempo. Claro, así es. Porque si un pastor ya terminó, entonces hasta ahí llegó la iglesia. El trabajo del pastor es seguir alimentando la iglesia, porque lo que tiene que crecer, mira una cosa, lo que tiene que crecer no es la iglesia, es la palabra de Dios. Fuerte. Porque cuando la palabra crece, la iglesia crece.
Entonces, si nosotros nos vamos al libro de Hechos, va a decir, y la palabra de Dios crecía. Entonces, eso debe ser lo importante, que la palabra de Dios crezca, porque cuando la palabra de Dios es dada como alimento, como pan a la gente, entonces la gente va a ir a la palabra de Dios y va y sabe lo que tiene que hacer. El pastor no tiene que estar mandando a nadie a hacer nada. Que la iglesia se organice, que la iglesia tenga un programa de trabajo, que sepa lo que van a hacer, que tengan objetivos, que tengan planes y que caminen hacia lo que Dios ha asignado para esa congregación y para esos ministros. Pastor, las personas que tenemos en línea, algunos han hecho algunas preguntas y yo quisiera ponerle algunas, por lo menos dos preguntas. Esta me encantó, la escribe Berenice Moreno. Ella dice lo siguiente, vamos a ponérsela aquí para poderla leer. Dice, ¿el hombre de pecado, la bestia y el anticristo son la misma persona? Mira, esa es una pregunta escatológica. El libro de Daniel habla de la bestia, al igual que el libro de Apocalipsis, pero no se refiere a una persona. La bestia no es una persona. El hijo de perdición que habla Pablo en Tesalonicense sí se refiere a una persona, que es básicamente lo que se conoce como el anticristo. El anticristo es una persona, es el hijo de perdición, pero la bestia no es una persona, la bestia es un sistema. Entonces debemos entender eso. La bestia es un sistema, el anticristo es una persona que llegará a ser el cuerno que habla Daniel y que habla Apocalipsis, que va a hablar grandes cosas. Es decir, él es el encargado de dirigir ese gobierno de la bestia. Debemos entender eso. Y cuando se habla de anticristo, quiere decir que se opone a todo lo que es Cristo. Y en este caso, la que tiene el ADN de Cristo en la tierra es la iglesia. Por lo tanto, el anticristo viene a oponerse directamente a todo lo que se llame Dios y sea objeto de culto. Excelente, pregunta contestada. Saludamos a todas las personas que han estado ahí en sintonía con nosotros. Hay una persona que dice que usted es guapo por las cosas que dice. Ese es Juan Mejía desde el Bronx. Dice, usted es guapo, pastor. ¿Sabe qué? Yo tengo unos pastores que para mí eran guapos. Por eso son unos ángeles frente a usted. Pastor, de verdad, muchas gracias. Que no sea la última vez, por favor. Hay temas sumamente importantes para la iglesia, para que la iglesia conozca. Eso que me habló del principio, hablamos en principio sobre la administración de la iglesia como tal. Eso está haciendo mucho daño a las congregaciones. Eso que dijo es sumamente fuerte, de que iglesia incluso están cerrando y a veces la iglesia están ahí y probablemente están dando lo oculto y están cerradas. Hay un señor que me dijo, él no es cristiano, y dijo, la iglesia es el único negocio donde cuando no hay resultado, el encargado no entiende que no da resultado. Es decir, tú no estás dando resultado, hermano. Porque a veces un negocio no está dando resultado, vamos a cerrarlo. O vamos a verificar qué es lo que está pasando. Entonces, sería importante que la gente conociera de estas cosas para que, o los líderes, para que la iglesia pueda despertar. Bendiciones. Me gustaría que para una próxima me puedas invitar a un programa como ese. Ahí es donde yo voy a mostrar mi guapesa de verdad. Excelente. Estuvo con nosotros el pastor Alvin Carrasco, de verdad, una persona espectacular. Excelente trabajo está haciendo en la ciudad de en la provincia de La Romana, y esperamos tenerlo en otra ocasión con nosotros. Gracias, bendición a tu familia, bendición a la congregación. De verdad, para mí ha sido un placer tenerlo con nosotros. Decirle a la gente que pueden ver este material a partir de 1 hora. Lo vamos a tener colgado en todas nuestras redes sociales para que sigan viéndolo. Y el pastor estará con nosotros en otros momentos interesantes. Gracias, pastor. Bendición. Despídase. Amén. Amén. Gracias, hermano Julio. Tú sabes que estamos a la orden.
Gracias a todos los hermanos y amigos que están conectados. Y ya yo soy de la Romana, yo soy romanense, serie 023, así que úsenme, úsenme. Bendiciones. Gracias a todos por estar en Amén. sintonía con este programazo. De verdad, la intervención excelente de nuestro pastor Alvin Carrasco, excelente. Yo insto a la ciudad de la Romana, a los pastores de la Romana, que sigan a nuestro pastor, lo que está haciendo, lo que está pasando en la iglesia, y no por el hecho de que tenga conocimiento o no, aunque claro que sí, por el conocimiento, sino que hace falta que nuestras congregaciones, nuestros pastores, estemos más dedicados al conocimiento, tanto al conocimiento principalmente de la palabra de Dios como al conocimiento general. Así que muchas gracias. Recuerden suscribirse a las personas que todavía están conectados. Suscríbanse al canal, bajen allá abajo y denle a suscribirse. Comenten este video para que sigamos creciendo. Preguntaban por ahí a alguien que cada que tiene... Harold, te conectaste tarde. Harold dice que llegó tarde, pero Harold, puedes ver el contenido completo de esta entrevista. Dale para atrás y ve el contenido, que es excelente. Bendecimos a todas las personas que están en sintonía. Mi esposa Berenice Moreno, beso para ti. Gracias por estar en sintonía. Isa Maciel también, gracias por estar en sintonía. Todas las personas que dedicaron tiempo para escribir algo. Ismael, Isaac también, gracias por estar en sintonía. Vamos a compartir este material tan importante del pastor Alvin Carrasco. Tenemos otros materiales con respecto a este tema de la iglesia en pandemia. Ya lo vamos a cerrar en este mes. Sin embargo, queremos que la gente sepan las decisiones que van a tomar y lo que pueden hacer, y si esto no ha beneficiado o no. De verdad, gracias a todos. Sigan compartiendo este material y viendo nuestro contenido. Juan Mejía desde los Estados Unidos nos dice: muy edificante este contenido. Felicitamos al pastor por este gran contenido. De verdad, hasta este minuto estamos. Gracias, síganse suscribiendo y hasta la próxima.